Y el día de hoy pues quiero compartir un tema, ¿verdad? Basado que se llama lo que es el temor de Dios. Amén. Ya que en estos tiempos, ¿verdad? Podemos ver de que esto se ha estado perdiendo mucho, ¿verdad? Tanto en los hogares, en las casas, ¿verdad? Todo lo que es el temor de Dios en estos tiempos, ¿verdad? Entonces estaremos viendo ciertos puntos, ¿verdad? Acerca de lo que es el temor de Dios. Amén. Pero antes de comenzar o antes de empezar, quiero hacer una oración y poner todo esto en las manos de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa hora, Señor, que tú nos permites, Padre, compartir, Señor, esta palabra, Señor amado, Padre Santo, Señor, usa mi vida, Señor, y Padre, prepara, Señor, el corazón, Padre, de cada oyente, Señor amado, Padre Santo, Señor, y que sea de edificación, Padre, para su vida y su corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, estaremos viendo lo que es Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13. Y fíjese que la palabra del Señor habla y dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13. Dice que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, dice, para que tengas prosperidad. Amén. Y en Jeremías capítulo 32, versículo 40, dice: y haré pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor, escuche bien, dice, pondré mi temor en el corazón de ellos. O sea, que Dios pondrá el temor en el corazón de nosotros. Aquí está hablando Dios, para que no se aparten de mí. Amén. Ahora bien, ¿qué es el temor de Dios? Ahora bien, primeramente, para nosotros temer a Dios, tenemos que conocer quién es Dios. Amén. Que no podemos realmente tenerle temor a algo, a alguien que no conocemos todavía. Amén. Y es que no se puede temer a Dios si primeramente nosotros no le conocemos. Ahora bien, y el conocer a Dios se trata de conocer sus atributos, de conocer quién es Él realmente. Fíjese bien, y uno de los atributos de Dios es de que Él es un Dios santo. Amén. En primera de Pedro, capítulo 1, 16, dice: porque escrito está, dice, sed santos porque yo soy santo. Si ven cómo Dios habla acerca de la santidad, de la pureza. Ahora bien, es decir que Dios no tiene ninguna relación con el pecado, con lo sucio, con lo del mundo. Es por eso que Dios nos manda a ser santos. Ahora bien, y cuando hablo de santos, no estoy hablando de los ídolos paganos, ¿verdad? Que muchos pues adoran o veneran, no, sino que alguien o una persona santa, quiere decir, significa alguien apartado, separado, amén, para Dios, amén, separado fuera de lo que es del mundo, amén. Es decir, una persona apartada de las cosas de este mundo, amén. Fíjese bien lo que habla en 1 de Juan, capítulo 2, el 15, 16, amén. Estaremos leyendo Biblia, amén. Dice: no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Amén. Qué tremendo, amén. Y me impacta mucho esta palabra, porque aquí habla y dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en este mundo. Que si alguno dice, ama al mundo, dice que el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, tanto como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice que no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Ahora bien, el temor a Dios, de Dios, perdón, es una impresionante reverencia y respeto hacia Dios. Eso es temor. Amén. El temor no es miedo a Dios, no, sino que el temor significa respeto. Amén. Ahí para que, porque muchos confunden el temor con el miedo. No, son dos cosas muy diferentes, muy distintas. El miedo entra desde que Adán y Eva pecaron. Si usted se da cuenta en el capítulo, en el Génesis,
Cuando Adán peca, dice, cuando Dios pregunta a Adán, ¿dónde estás? Dice Adán, me escondí porque tuve miedo, ¿sí sabe? Y el miedo muchas de las veces nos impide acercarnos a Dios. El miedo en sí no proviene de Dios, cosa que estaremos viendo más adelante. Amén. Ahora bien, el temor de Dios es una impresionante reverencia y respeto hacia Dios, una reverencia por su poder y su gloria. Lo podemos ver en Jeremías capítulo 10 del versículo 6 al 7. Y también es un apropiado, escucha bien, por su ira y su enojo. O sea, en otras palabras, es un reconocimiento de todo lo que Dios, o sea, lo cual viene a través de conocerlo a Él y todos sus atributos. Amén. Me impacta mucho Salmo 147:11. Dice, se complace Jehová en los que le temen. Escuche bien, y en los que esperan en su misericordia. Se complace Jehová, ¿en dónde? En los que le temen. En el Salmo 34:7, yo sé que quizás muchos se lo saben, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice. Escucha bien, o sea, no acampa con cualquier persona, no acampa con el mañoso, con el ciudadano, no acampa con cualquier persona. Fíjese bien, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, dice. Y no solamente acampa, sino que más adelante dice que los defiende. Ya, qué tremendo. Y yo sé que muchos de ustedes quizás tienen este versículo, ¿verdad? Quizás escrito, ¿verdad? En su carro, en su vehículo, o lo tiene guardado, ¿verdad? En la tabla de su corazón, y eso es muy bueno, ¿verdad? Y acerca de lo que es el temor de Dios. El temor de Dios es muy importante, más en estos tiempos. Salmos capítulo 34:11 dice, venid hijo, dice, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Es decir, que el temor a Dios se puede enseñar. Amén. Fíjate que el temor se puede enseñar, ya que hoy en día hace falta mucho esto. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día muchos ya no temen a las cosas. Muchos realmente ya no tienen ese temor a Dios, ya no tienen el temor de blasfemar contra Dios. Todo esto, con el pasar del tiempo, se ha estado perdiendo. Es por eso de que hoy en día vemos muchas personas corrompidas, tanto en los matrimonios, se andan separando, hoy se casan, duran 6 meses, 3 meses y luego se dejan. Ya no hay temor de Dios. Amén. Aún también, o sea, no solamente en el matrimonio, sino que en los jóvenes también ya no hay temor de Dios. Como jóvenes le contentan a sus padres, como jóvenes andan deshonrando a sus padres, ¿verdad? Como jóvenes han sido rebeldes, o sea, todo eso, o sea, el temor de Dios se ha perdido dentro de ellos. Amén. Ahora bien, todos los que temen al Señor, o sea, odiarán la maldad. Por eso, Dios, o sea, por eso, el odio, perdón, el temor de Jehová se puede enseñar en día. Hace falta mucho que se predica acerca de este mensaje dentro de muchas iglesias. Y ese tema a muchos no les agrada, porque la palabra los incomoda y los redarguye. Mire qué tremendo. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Escuchen, por eso dice, odio el orgulloso y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Yo aquí lo tengo en Proverbios 8:13 en la Nueva Traducción, que dice que todos los que temen al Señor odiarán la maldad, dice. Escuche bien. Por eso dice, por eso el odio, el orgullo y la arrogancia, dice, y la corrupción y el lenguaje perverso, todo eso el Señor, o sea, lo aborrece. Mira qué tremendo. Dice que todos los que temen al Señor odiarán. Dice que si usted tiene temor de Dios, dice que todos los que temen odiarán la maldad, dice, el orgullo y la arrogancia, es decir, en otras palabras, odiar lo que Dios odia. Amén. Pero el temor de Dios, hay mucho de qué hablar acerca de este tema, acerca del temor de Dios. Amén. Estaremos tocando ciertos puntos porque es un tema muy, muy, muy largo, muy extenso. Amén. Ya que en Deuteronomio 10:12 dice, teme a Jehová tu Dios para que te vaya bien, dice. Toda la escritura nos habla acerca del temor de Dios. Si usted se da cuenta, como Dios dice, ¿verdad? En Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti?
sino que temas a Jehová tu Dios. O sea, como de primero Dios dice, sino que temas, no dice primero, sino que sirva, no, sino que temas. O sea, Dios está pidiendo en estos tiempos que le temamos, o sea, que le respetemos, que lo honremos, que tengamos reverencia. Yo hace una madrugada estaba meditando un libro, ¿verdad?, acerca de la vida de Nehemías y cómo este hombre, ¿verdad?, tenía esa reverencia hacia Dios, cómo este hombre le oraba a Dios, le decía Dios grande y temible. O sea, este varón tenía el temor de Dios, o sea, conocía realmente a Dios. Y eso que Nehemías, si usted medita la vida de Nehemías, no nació en Jerusalén, sino que era él nació pues en otro estado, amén, de Babilonia. Bueno, es otro tema extenso, pero me impacta mucho cómo este hombre, o sea, tenía el temor de Dios. Ahora, a la hora de hacer una oración, cómo Nehemías oraba específicamente, ¿verdad?, aún por su pueblo, amén. Ahora bien, ¿por qué cree que muchas personas se apartan de los caminos del Señor? Porque no hay temor de Dios dentro de ellos, no hay temor de Dios dentro de sus corazones. Por eso de que muchos se desvían del camino de la verdad. ¿Por qué? Porque ese temor se está acabando, se apaga dentro de sus corazones, en otras palabras. Fíjense bien que la palabra del Señor dice que el temor de Dios está en los corazones, dice, y no se apartará de él. Lo que estamos viendo en el libro de Jeremías, que el temor de Dios estará dentro de los corazones y no se apartará de él. Este tipo de temor es el más grande que puede haber. Ahora bien, al principio dije de que hay miedo y el temor, o sea, y ahora bien, fíjese bien que hay tres tipos de temores y miedos, y allí voy a estar tocando ciertos acá, amén. El primero es el miedo natural. ¿Cuál es ese, hermano? El miedo natural es que una persona tiene miedo a algo que se avecina, a un peligro, a una cosa, ¿ven? Como por ejemplo, ¿verdad? Si usted de repente sale por la calle, de repente se encuentra un pitbull rabioso, obviamente su instinto le diría, corre, porque hay peligro. O sea, ese es un miedo natural, personal, y quién no ha tenido miedo, ¿verdad? El segundo punto es otro tipo de temor, que es el miedo al cambio. Mire, qué tremendo. Miedo a lo desconocido, miedo a las enfermedades, el miedo a la circunstancia, miedo a la muerte, miedo a tanta cosa que hay, de la llorona, al chupacabras que hoy en día, ¿verdad? Dice que este tipo de miedo no viene de parte de Dios, sino que este tipo de miedo viene de parte del enemigo, de Satanás, que el Señor reprenda, que él pone en los corazones de la persona, y no solamente los pone, sino que paraliza a la persona e impide que avance la persona. Amén. Para que las personas sean cobardes, para que las personas no se esfuercen, no se entreguen por ese tipo de miedo, el enemigo viene a poner dentro de muchas personas, y muchas personas están así dentro de una iglesia, teniendo un Dios tan poderoso y tan grande. Ahora bien, fíjese que este tipo de miedo nosotros tenemos que conquistarlo. Tremendo. Esto no lo puede conquistar nuestro pastor, nuestro líder, sino que uno mismo tenemos que conquistar, amén, este tipo de miedo. Fíjese lo que habla en 2 Timoteo 1:7, ¿verdad? Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que uno de poder, uno de amor y otra de dominio propio. Fíjese bien, y eso es lo que Dios ha depositado en nuestros corazones. Amén. Fíjese, hay una parábola en Mateo 25 que Dios le da talentos a 3 personas. A uno le dio 5, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento. Amén. Y dice la palabra de que el que tenía 5 lo multiplicó a 10, el que tenía 2, ¿verdad? Lo multiplicó, y el que tenía 1 también lo multiplicó, pero lo multiplicó a 0, a nada. Ahora bien, y el Señor viene y le dice, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? Pero es aquí donde el Señor viene a pedir cuentas. Amén. Tarde que temprano Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Y fíjese bien, dice que el que tenía 5 lo multiplicó a 10, y le dice, buen siervo y fiel. El que tenía 2, ¿verdad? Le da 4, le dice, buen siervo y fiel. Pero va con aquel que solamente, ¿verdad?, le dio 1 talento, y dice la palabra que ese talento él viene y lo entierra. Qué tremendo. Y le dice, Señor, lo enterré. ¿Por qué?
porque tuve miedo. Imagínense qué tremendo. Y así hay muchos dentro de las iglesias dominados por el miedo. Miedo al que dirán, miedo al cambio, miedo a ir a algo más. Le dicen, ¿verdad? Hermano, para que se lance como líder, dicen, no, pues, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? No, 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 no. Si sabe, dicen que no, ¿por qué? Porque tienen miedo cuando realmente, o sea, Dios los está llamando realmente a algo más, a un liderazgo, o sea, no quiera, tienen miedo, hay miedo de las responsabilidades, hermano, mira qué tremendo. Ahora bien, y ese tipo de miedo tiene que ser conquistado. Y es que a veces Dios, ¿verdad?, nos está llamando a algo más, pero el miedo impide avanzar. Dios está llamando, ¿verdad?, hoy en día una generación realmente que le haga el frente al llamado, amén. Dice que Dios no llama gente preparada, sino que Dios empieza a preparar a los que llama. De aquí Dios, ¿verdad?, el que llama, respalda, no importando el miedo y no importando la limitación que nosotros, ¿verdad?, tengamos. Ahora bien, el que tiene el temor de Dios no vive con miedo y con inseguridades. Mire, qué tremendo. Pero el temor a Dios es más grande que pueda haber. Ahora bien, cuando Dios deposita el temor en nuestro corazón, o sea, podemos dominar cualquier tipo de miedo e inseguridades. Amén. Porque la confianza está en Dios. Y hoy en día necesitamos realmente pedirle eso a Dios, el temor. Amén. Hoy muchos se les hace fácil caer, pecar. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios dentro de sus corazones. Conocen a un Dios que ama, pero antes de que estas personas tienen la que dicen, no, pues como quiera, yo sé que Dios es amor, ya como quiera regreso los caminos, yo sé que Él me perdona, pero antes de eso, recordemos que está el temor, el respeto, la honra hacia nuestro Dios. Amén. Ahora bien, fíjese de que los hijos de Eli, hay mucha historia acerca de hablar de eso, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Fíjese bien, usted lo puede ver en 1 Samuel 2:12. Dice que la palabra de que estos jóvenes no conocían a Dios y eran hijos de ministros y servían a Dios. Eran jóvenes que se metían aún también, o sea, con las mujeres, o sea, con las mujeres, o sea, qué tremendo. Y servían a Dios. Y eso, cuando no se, y eso pasa cuando no se conoce a Dios y se le da el servicio a alguien. Entonces necesitamos realmente personas que conozcan a Dios, que no solamente se metan por meter o porque quieran un título, no, sino que personas que realmente conozcan a Dios y sean temerosos de Dios. Amén. Pero también había una generación también de que aman a Dios, ¿verdad? Así como lo fue el profeta Samuel también, ¿verdad? Que Dios levantó también, amén, dentro de esa generación. Aún también podemos ver en Daniel capítulo 3, 16, 25, lo que fue a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos, ¿verdad?, a estos jóvenes realmente tenían el temor de Dios. Fíjese bien que a estos jóvenes, cuando le iban a meter al horno de fuego, a ellos podían atarle las manos, podían atarle los pies, podían atarle todo lo que fuera, mas no podían atar su corazón, porque el corazón de Dios estaba en donde, en el temor de Dios, en la confianza en Dios. Y fíjese bien, en Hechos capítulo 5, ¿verdad?, dice la palabra que Dios, ¿verdad?, quiere levantar una juventud realmente para sacar realmente lo viejo y para sacar lo viejo, lo que ya no sirve, ¿verdad? Y yo sé que de la juventud hoy en día se habla mucho, ¿verdad? Pero Dios quiere despertar una juventud que realmente tenga el temor de Dios. De muchos quizás no, pero Dios está llamando en estos tiempos a que le temamos. Amén. Ahora bien, de que hoy en día, pues sí, que era que no de la juventud, sí, que se disconchinga, de que hoy está, que mañana no, sino que también hay una generación firme, una generación, ¿verdad? Como decía, como lo que es el profeta Samuel, ¿verdad? Ministrando a Jehová en el altar. Amén. Ahora bien, ¿verdad? Y aquí ya para dejarlos, para terminar, ¿verdad? El temor de Dios es un sentimiento de respeto, reverencia, sumisión a Dios, que puede ser un don del Espíritu Santo. La palabra del Señor habla y dice que el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría. Es decir, que si usted quiere sabiduría, tiene que tener el temor a Dios. Dice Santiago, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, dice que la pidamos a Dios. Pero más lo que dice en Proverbios, ¿verdad?, que el principio de la sabiduría es el temor
a Dios. Amén. Y quiero dar estas características del temor de Dios, que es un temor santo que advierte el peligro. Es un seguro que protege contra el pecado y sus consecuencias. Es un don que nos permite reconocer la grandeza de Dios. Es un don que nos recuerda cuán pequeños somos ante Dios y su amor. Y es un sentimiento que surge del amor y respeto hacia Dios. Amén. Espero de que haya sido de tremenda bendición esta palabra. Amén. Y verdad, que Dios me los bendiga. Amén.